voz de la iglesia. Estás escuchando la mejor estación de radio, Voz de la Iglesia, transmitiendo vía podcast desde la Arquidiócesis de Tlalnepantla en el Estado de México. Un esfuerzo más de la Comisión Provincial de Pastoral de la Comunicación Social para toda la provincia eclesiástica de Tlalnepantla. Que su voz resuene hasta el último rincón de la tierra. ¿Qué tal, damita y caballero? Muy buenas tardes, sea usted bienvenido a su programa En la Línea de la Fe, en su emisión correspondiente al 10 de enero del año del Señor del 2024. Muchas gracias por acompañarnos en estas primeras semanas de este naciente año. Muchas gracias de verdad también por su preferencia. Gracias también por compartir este link con sus familiares y amigos, con lo que nos ayuda a hacer una comunidad mucho más grande, más crítica y sobre todo una comunidad más pensante, que al final, pues uno de los propósitos de este programa es poner a girar la piedra, ¿no? Y que podamos pensar un poquito las cosas antes de hacerlas o decirlas. O como decía algún papa por ahí, ¿no? A los jóvenes en alguna ocasión, piensen en lo que quieran, decía, pero piensen. Y es que es un hecho que más de las veces nada más respondemos, ¿no? Es decir, reaccionamos. Pero no, hoy hay que hacernos el propósito de pensar más antes de reaccionar. Después de la agresiva rosca de Reyes, que no sé usted, pero pues al menos a mí me salieron como 3 chamacos en la rosca, quiero comentarle que la estamos reposando todavía y todavía estamos saboreándola, ¿no? Fíjese que es una de las tradiciones más bellas que tenemos en México, dado que esto nos va ligando de a poquito con todas las festividades, ¿no? Por ejemplo, como le decía yo, al salirme 3 muñequitos en la rosca, pues ya me tocará poner los tamales el día 2. Que dicho sea de paso, también eso es algo muy interesante. Fíjese usted que este asunto de los tamales pues puede ser una oportunidad para juntarse en familia, ¿no? Sí, o sea, no me refiero a que todos en la casa en un momento se reúnan nada más a comer tamales, sino más bien a hacerlos, que se junten a hacerlos. Digo, además venden la masa ya preparada y pues nada más es cosa de buscar en el YouTube una forma de hacerlos, ¿no? Considero que es una muy buena actividad para generar sinergia en la familia y para empezar a hacer las cosas, como le he venido diciendo en esta temporada, pues de una manera un poquito diferente, ¿no? Y bueno, le comento esto porque el convivio y la sinergia que se produce, como le decía yo, al momento de estar haciendo una actividad como familia, cualquier tipo de actividad, pues va a distender mucho el ambiente, ¿no? Que no sé si usted se dio cuenta, no sé si le pasó, pero en algunos casos el ambiente en estas fechas, casi siempre en fin de año, se pone muy tenso. Además de que este asunto, para los más jóvenes en casa, este rollo de hacer una actividad con familia, les va a ir forjando su identidad y les va a dar la pauta para saber algo más. ¿Cuántos jóvenes, esta es la pregunta, cuántos jóvenes conoce usted que sepan hacer tamales? Bueno, o sea, aparte de los que los venden en los carritos, ¿no? Entonces, bueno, la sugerencia es que ojalá en esta festividad que viene, el 2 de febrero del Día de la Candelaria, vayamos a misa como familia y previo a eso hagamos una olla suficientemente grande como para hacer 500 tamales. Bueno, un poquito menos. No se preocupe, si son muchos, los puede convidar o le puede convidar a sus vecinos. Además, hay que ser honestos, el tamal definitivamente es parte de los alimentos de la supervitamina T, parte fundamental de la dieta del mexicano. Y quien lo niegue, pues definitivamente no es mexicano, ¿no? Y digo, además no nos hagamos de la boca chiquita, a todos nos gusta una guajolota. Al menos a mí me encantan los tamales con pan. El día que me conozca yo creo que sí se va a dar cuenta de eso. Los tamales con pan, sobre todo los tamales de salsa verde. Bueno, buenísimos. Y pues nuevamente muchas gracias por estar con nosotros en esta emisión. En la emisión de este programa les recuerdo que estamos transmitiendo vía podcast desde la Arquidiócesis de Tlalnepantla. Y tenemos nuestros canales de comunicación. Desde la semana pasada estamos ya promocionando nuestra página web www.enlalineadelafe.org, la cual estrenamos hace, le decía, más o menos 2 semanas. Y también tenemos nuestro espacio en la página de la Arquidiócesis, www.tierradenmedio.com, además de estar transmitiendo, como ya le decía, por redes sociales, YouTube y Facebook. Y si usted tiene cuenta de Spotify, que esta es una muy buena plataforma, también por ahí estamos. Y bueno, tenemos habilitado nuestro canal en YouTube también, aparte del canal que nos ofrece la diócesis. También tenemos nuestro canal en la Línea de la Fe,
donde estamos colgando los programas ya hechos, pero también les reitero, en la página web www.enlalineadelafe.org puede usted encontrar más información y muchas más cosas que le pueden ser de utilidad. La estamos actualizando, estamos tratando de actualizarla lo más rápido que se pueda, pero sí le comento que ahí va a encontrar muchos otros proyectos. Recuerde que nos puede enviar sus comentarios a nuestro correo electrónico en enlalineadelafe@gmail.com o puede dejar estos comentarios en las cajitas de texto que las redes sociales tienen para tal efecto. Nuevamente, de verdad, muchas gracias por su preferencia. Y mire usted, estimado radioescucha, hoy tenemos un programa bastante interesante. Con esto del asunto de la fiesta del bautismo del Señor hemos concluido o cerrado ya oficialmente la Navidad. Se celebró el día 8 de enero por cuestiones litúrgicas. El día 7 estábamos celebrando la Epifanía, como le adelantaba yo en el programa anterior. Pero también a partir de ahí, de esta fecha, es decir, del 8 o del 8 de febrero, del 8 de enero que celebramos el bautismo del Señor y hasta el 14 de febrero, vamos a tener un breve periodo de tiempo litúrgico ordinario. Y bien decía mi párroco que este tiempo pues, es un buen momento para reflexionar un poco los hechos que vivimos en la Navidad y los que viviremos en la Cuaresma, que dicho sea de paso, está a la vuelta de la esquina. Y bueno, se me hizo interesante este asunto de reflexionar porque sin duda pues, tenemos muchas cosas en que pensar, pero más cosas que cambiar. Sí, mucho que pensar, pero mucho que cambiar. Y de pronto pues estaba yo pensando en dos, ¿no? Una es la relación que tenemos con la liturgia de estas fiestas, hablando de las fiestas pasadas, es decir, cómo vivimos la liturgia. Y la otra es cuántos excesos tuvimos en estas fiestas pasadas y cómo gobernarnos o si nos gobernamos frente a esos excesos. Mira, aparte de estas reflexiones que haremos en un momento, quiero comentarle que también en este programa vamos a continuar con la serie de la formación de la persona en relación a todo lo que acontece en su vida y que habíamos dejado pendiente en la temporada anterior. Es decir, vamos a estar trabajando propiamente con temas acerca de la pareja en todas sus etapas, desde el noviazgo, pasando por el matrimonio, la familia. Le vamos a hacer un tracking completo de la vida matrimonial o del matrimonio. Vamos a hablar un poquito de los hijos, el fin de matrimonio y bueno, pues como siempre estaremos apoyándonos en estos segmentos de literatura importante y de escritores también bastante pesados. Pero como el matrimonio propiamente es una actividad que se realiza entre una persona y otra, en dos personas, pues forzosamente tendremos que hablar primero de la persona, complementarla, porque ya hemos estado hablando en esta temporada, incluso en la anterior, en la primera temporada, también estuvimos hablando acerca de la persona, pero aquí la vamos a ir complementando. Y sin duda, pues también vamos a tocar un poco de filosofía, vamos a tocar un poco de personalismo, vamos a tocar un poco de psicología, por supuesto. Siempre, como lo hemos hecho en estos programas, vamos a tratar de enmarcarlo todo en la línea vertical y en la línea horizontal, de acuerdo a nuestra teoría de los ejes. En este programa, bueno, que en realidad van a ser como unos 3, estaremos hablando de la primera etapa antes del matrimonio. Y no es el noviazgo, como se podría decir, es mucho antes. Incluso me atrevería a decir que es mucho antes de la amistad entre géneros. Hablaremos primero un poco acerca de la persona, pero orientada, como le decía yo, a la emparejación, bueno, al emparejamiento, porque considero, estimado radioescucha, que al final emparejarse o tener una pareja tiene que dejar de ser un objetivo. Luego vamos a hablar de eso. Y debe convertirse en una opción de vida, en una decisión que ayude y planifique nuestra misión de vida. Que dentro de esto que estamos hablando se trata también de nuestra vocación. Aquí es donde entra la vocación. Fíjese usted que estaba yo revisando que esta palabra planificar, yo la tomé de la palabra pleno, pero me dicen que no existe. Ya tengo un problema ahí con la RAE. Porque al final, esta palabra de planifique, yo lo que quiero decir con planificar, quiere decir convertir o hacer plena nuestra vida. Y por ahí estábamos teniendo una discusión con algunos compañeros de que si existía o no existía y que tú las traes y que no sé qué. Pero le quiero comentar, esta palabra la voy a utilizar mucho, la vamos a utilizar mucho aquí. Planificar quiere decir llevar la plenitud a la vida, la plenitud en todos los sentidos, que es muy interesante y que lo vamos a estar trabajando a lo largo de toda esta temporada. No estamos hablando,
concretamente, estimado escucha, de la vocación sobre el matrimonio. Porque considero también que ese concepto lo tenemos bastante errado. Creo que debemos de considerar primero el concepto de la pareja y del acompañamiento antes, mucho antes del matrimonio. Y tampoco estoy hablando de vivir en pareja de forma libre, claro que no. Adelantándole un poquito de esto, de lo que vamos a hablar, ¿no? Del vivir en pareja de forma libre, estoy hablando de entender primero cuál es nuestra vocación y luego reflexionar si nuestra vocación la podemos llevar a cabo, la podemos hacer y realizar solos o acompañados. Y si es acompañados por una pareja, pues entonces debemos de darle toda la importancia y rectitud que eso merece, porque estamos hablando de una persona. El problema es que el concepto de persona también ya lo hemos tergiversado muy, muy feo. Entonces, esto incluye, obviamente, dentro de esto de hablar de la rectitud y de la importancia del matrimonio, pues esto incluye obviamente el sacramento del matrimonio. Pero al final tenemos que entender que esto es una decisión razonada a la luz de nuestra verticalidad con Dios. Si a usted le gusta leer la Biblia, hay muchas frases, sobre todo en San Pablo, en las cartas de Pablo, donde habla acerca de las ventajas de permanecer solo sirviendo al Señor y de permanecer casado sirviendo al Señor. Porque déjeme decirle una cosa, el hecho de casarse, el hecho de tener una pareja, no implica dejar de servir a Dios. Lo tenemos que servir ahora desde el matrimonio, con la pareja y también de forma personal. Este es otro tema bastante interesante que vamos a tocar, insisto, a lo largo de esta temporada. Pero bueno, mucho antes de llegar a eso, considero que debemos de empezar a vernos a nosotros mismos y conocernos, lo que hemos venido tratando de todas las temporadas. Sócrates tenía una máxima, o tiene una máxima, y dice así: conócete a ti mismo. Y esto en sí, estimado amigo, estimada amiga, ya es una enorme tarea. Bueno, no tanto el conocernos, sino el aceptarnos. Y sin duda, es más pesado todavía orientar nuestros esfuerzos a cambiar lo que a nosotros no nos gusta de nosotros mismos. Pero hay que tener cuidado, porque en este sentido también hay sesgos psicológicos muy, pero muy peligrosos. Entonces, el conocimiento de uno mismo radica en conocer nuestras debilidades, fortalezas y demás. Como cuando platicábamos del FODA, ¿se acuerdan? En la temporada pasada. Para identificar las fortalezas, las oportunidades, las amenazas, etcétera, ¿no? No obstante, todo esto aplicado al asunto del emparejamiento, pues tiene que ver con el hecho de saber que lo que yo haga o deje de hacer va a tener una repercusión muy, muy fuerte en otras personas. Y por supuesto nosotros. Entonces, por ejemplo, al inicio de este corte estábamos hablando acerca de que la reflexión pues es parte importante de la vida. Y es que eso se aplica en todo, desde lo más básico hasta lo más importante, como es el hecho, por ejemplo, de compartir la vida misma con otra persona, porque esa persona está compartiendo la vida con nosotros. La mayéutica personal, ¿sí recuerda lo que era mayéutica? Mayéutica personal quiere decir preguntar y seguir preguntando. Sin duda, estimado amigo, estimada amiga, esta es una muy, muy buena herramienta para empezar con este ejercicio. Podemos hacernos preguntas como: ¿qué tanto bebimos en las fiestas pasadas? ¿Qué tanto comimos? ¿Qué tanto nos estresamos? ¿Qué tanto nos enojamos? Las respuestas a todas estas preguntas van de la mano con las siguientes, porque están en función de cómo vivimos la liturgia. Y ahí nos podemos hacer preguntas como: ¿asistí a todas las celebraciones litúrgicas desde el Adviento? ¿Lo viví el Adviento? ¿Viví la Navidad de una forma centrada, sentida, litúrgica? ¿Pasé el Año Nuevo con la familia? ¿Pasé la Navidad con la familia? Y sin duda, pues estas respuestas también se van a alinear con la horizontalidad, porque son hechos que hicimos con nuestros hermanos. Ahora vienen las más interesantes. ¿Cómo me comporté con los demás? ¿Cómo los traté? ¿Los hice sentir en casa? ¿Los hice sentir bien? ¿Los hice sentir como familia, a quien es mi familia? Todas estas preguntas, estimado Radio Escucha, vale la pena hacerlas. Y en este sentido, bueno, pues también estamos revisando la verticalidad, la horizontalidad y el punto cero, que somos nosotros. Recuerde que la teoría de los ejes apuntaba a que tenemos un diagrama de Gantt, donde decimos que la vertical es la relación que nosotros establecemos con Dios o con lo eterno, con lo divino.
Y la horizontalidad es lo que nosotros hacemos, establecemos, vivimos con nuestros hermanos porque son iguales, somos iguales. El punto cero, es decir, donde se cruza la verticalidad, donde se cruza la vertical y donde se cruza la horizontal, se define como punto cero. Ese punto cero somos nosotros, nuestro interior. Y a raíz y a partir de ahí es donde nosotros empezamos a discernir qué hacemos en la verticalidad y qué hacemos en la horizontalidad. Ahora bien, este asunto de la reflexión es recordar, pero sin culpa y con mucha responsabilidad. Analizar los hechos y las repercusiones. Por ejemplo, recordar cuánto comimos en Navidad, por poner un ejemplo, nos va a permitir entender por qué nos sentimos mal al otro día. Esto nos va a decir si nos excedimos o no. Así de simple, si tuvimos retortijones todo el 25, pues quiere decir que sí nos excedimos en la comida, ¿no? Luego viene la reflexión sobre si fuimos a misa, le decía. Si fuimos a misa o si no fuimos, y vamos a analizar cómo nos sentimos al otro día. Esto es bien interesante, mire. Si fuimos, yo le aseguro que tendremos algo, por muy pequeño que sea, algo diferente. Si no fuimos, vamos a tener el pensamiento de que siempre es lo mismo. De todo. Que es la misma cena, que son las mismas personas, que es la misma casa. Siempre vamos a pensar eso porque no aclimatamos, porque no bajamos, porque no amalgamamos, si me permite la expresión, todas estas fiestas en la liturgia. Ahora, el detalle después de hacer estas reflexiones no es quedarse propiamente en la reflexión, porque entonces pareceremos seres que solo vegetan, ¿no? Nos vamos a quedar así babeando y pensando, no. Un ser que piensa está obligado a moverse. La reflexión tiene que estar orientada a modificar los aspectos sobre los que hemos pensado y que al descubrir que han sido excesos, estemos dispuestos a gobernarnos nosotros mismos y permitirnos con eso cambiarlos. Este asunto de la gobernanza es muy importante y a veces o la mayoría de veces, mejor dicho, es muy difícil de realizar. Por eso la mayoría no lo hacemos. Sin duda, por eso estamos aquí, la invitación es que empecemos a hacerlo. Luego de eso decíamos que el hecho de vivir las fiestas de una forma litúrgica, pues es algo que también le quería comentar y que me gustaría ahondar un poquito en eso, porque al final no sé, o sea, a lo mejor la mayoría de nosotros que estamos escuchando este programa, bueno, que estamos haciendo este programa, que lo están escuchando, a lo mejor sí fuimos a la celebración, pero permanecimos en un estado zombie, en un modo zombie. ¿Sabe por qué le digo esto? Me he dado cuenta de que muchas personas que asisten, y bueno, pues en algunas ocasiones asistimos, permanecen idos, por no decirle algo más feo. Esta palabra no es para decir que permanecen en la misa, o mejor dicho, es para decir que permanecen en la misa con la mirada perdida. Ahora, todo lo que hacemos en la misa cuando estamos en este modo es contestar de forma mecánica. Nos levantamos y nos sentamos cuando vemos que todos lo hacen, pero si a alguien por ahí se le ocurre decir una palabra que requiere un response, nosotros respondemos aunque no sea adecuado, ¿no? Entonces estamos en modo zombie. Si decimos que sí vivimos las fiestas de forma litúrgica, pero asistimos como zombies, como le decía, pues mire, la verdad es que no sé si cuente, pero nosotros, como le decía hace ratito, no vamos a ver diferencia. Quizá también sea un poco el concepto que tenemos sobre la liturgia, ¿no? Que nos hace pensar que con solo ir a misa, pero no participar, pues nos hace cumplir el requisito, ¿no? Ya ve que así somos los católicos, ¿no? Mientras el chamaco saque el certificado de la primera comunión, pues para la mayoría de gente no le interesa mucho qué aprendió, qué dejó de aprender. No obstante, esta actitud que le menciono, la del modo zombie, no nada más se vive en la iglesia. También lo vimos en las reuniones familiares. La mayoría de invitados están en la mesa con el teléfono celular. Idos también. Esperando a que inicie la cena, esperando a que ya destapen las botellas, etcétera, etcétera. Y después de un rato con el teléfono, ya se pasan a la cena, etcétera, etcétera. Un poquito convivio, si hay regalos, qué chido, si no, de volada otra vez al teléfono. Entonces, estamos en modo zombie. Esas reflexiones, insisto, deben de servirnos como catalizadores, o sea, como algo que va a empezar a hacer revolución en nosotros,
para realizar cambios. Esto como algo que genere, insisto, una explosión para movernos en direcciones diferentes. Y no solo en las fiestas o en las comilonas que acostumbramos, sino en todo, dado que decíamos que la reflexión, el discernimiento, la planificación y la constancia van a ser base para entender lo que la vida nos depara cuando somos jóvenes. No tan jóvenes también y pues ya ancianos, ¿no? Es decir, que esto entra en todas las etapas de la vida. Mire, sé que todo esto le puede parecer abrumador. Para hacer una introducción ya me colgué de la rama, pero en realidad, cuando se hace un hábito, esto se vuelve muy normal y vamos por más. Seguimos mejorando. Entonces, estimado amigo, ya iba a decir estimada amiga, estimada amigo, iba a cometer ese error. Entonces, hoy, estimado amigo, estimada amiga, hoy iniciamos con el programa sobre la pareja, el matrimonio y todas las chunchas que vienen con él. Y en el siguiente corte estaremos hablando ya de los conceptos como persona en relación a muchas cosas, e incluso a nosotros mismos, obviamente, para dar pie a todo lo demás, a todas las pláticas que tendremos durante los siguientes programas. Sí, entiendo, sé que fue muchísima información, pero tómese su tiempo, prepárese una rica taza de su bebida favorita. Yo recomendaría que fuera un chai, o mejor un cafecito, y póngase cómodo mientras nos vamos a hacer una oración de inicio para empezar como se debe, porque pues, de este lado nosotros ya iniciamos. ¡Vámonos! Consagración al Espíritu Santo del Padre Félix de Jesús Ruller. Oh Espíritu Santo, recibe la consagración perfecta y absoluta de todo mi ser. Dígnate ser en adelante, en cada uno de los instantes de mi vida y en cada una de mis acciones, mi director, mi luz, mi guía, mi fuerza y el amor de mi corazón. Yo me abandono sin reservas a tus operaciones divinas y quiero ser siempre dócil a tus inspiraciones. Oh Espíritu Santo, transfórmame con María y en María, en Cristo Jesús, para gloria del Padre y salvación del mundo. Amén. Agradecemos tus comentarios y opiniones en nuestras redes sociales. Facebook, Arquidiócesis de Tlalnepantla. Twitter, diócesis-tlane. Instagram, Arquidiócesis de Tlalnepantla. O visita nuestra página www.tierradelmedio.org.mx. Por eso te he buscado, Señor, por tantos caminos. Cierro mis ojos y busco un momento de paz, un momento donde te pueda hallar conmigo. Y mi corazón fatigado quiere descansar. Por eso te he buscado, Señor, por
por tantos caminos. Vengo a ti, porque eres la paz de mi alma. Vengo a ti, porque solo tú me das calma. Mil caminos ya busqué, muchas puertas ya toqué. Vengo a ti, porque eres la paz de mi alma. Vengo a ti, porque solo tú me das calma. Mil caminos ya busqué, muchas puertas ya toqué. Vengo a ti. Vengo a ti. Nos da mucho gusto que sigas con nosotros. Continuamos en tu programa favorito, En la Línea de la Fe. Muchas gracias por continuar con nosotros en su programa En la Línea de la Fe. Estamos dando inicio ya a su programa favorito en la emisión correspondiente al 10 de enero del año del Señor del 2024. Pues con todo el power que la Rosca de Reyes nos ha dejado y con la firme esperanza sin duda de que llegaremos a comer tamales el día 2 de febrero. Yo insisto con los tamales, es que me encantan los tamales. Con suma tristeza comunicamos también que pues ya empieza la cuesta de enero, ¿no? Es el momento de empezar a apretarnos el cinturón y empezar a hacer los pagos correspondientes que nos comprometimos en la temporada anterior. Busque qué empeñar, busque qué vender para poder salir con las deudas y al siguiente año hacemos lo mismo. No, no es cierto. Si al final de cuentas si sacamos nuestras cosas a 12 meses, pues nada más es cuestión de acabar el segundo pago, ¿no? Pero si la sacamos así como que a bote pronto, ya ve que así somos los mexicanos, pues también hay que darnos la oportunidad para ser buenos pagadores, porque somos buenos pagadores los mexicanos, y hay que terminar de pagar, bueno, menos yo. O escuché una voz por ahí, pero no, usted no se me espante. Y bueno, si usted nos acaba de sintonizar, les recuerdo que el programa inicia a las 5 de la tarde. Así que pues hay que estar atentos. Pero si usted nos acaba de sintonizar, le comento que estamos hablando hoy acerca de los conceptos que tenemos sobre algunas cosas en la vida y de cómo los vamos a utilizar para aplicar la gobernanza precisamente de nuestra vida, que dicho sea de paso, pues es algo de lo que hemos hablado ya, pero que aquí se hace necesario repetir.
Pero antes de pasar este cúmulo de información, estimado amigo, estimada amiga, permítame saludar, como ya es costumbre, a todos nuestros amigos que nos escuchan en esta provincia eclesiástica y en las diócesis de Cuautitlán, Texcoco, Nezahualcóyotl, la diócesis de Valle de Chalco, la diócesis de Catepec, Teotihuacán, por supuesto, la diócesis de Izcalli y la diócesis de Tlalnepantla as well. Gracias por estar con nosotros y aprovechamos también para enviarles un cordial saludo y un abrazo a todas las personas que nos escuchan en esta provincia eclesiástica, para que todas esas personas que ya estamos dentro de agarrando la normalidad, pues continuemos normales, ¿no? Aprovechando también para enviar un cordial saludo a todos los médicos y enfermeras y personal de salud que nos echaron la mano cuando llegamos al hospital con indigestiones muy, muy severas, gracias al pavo, bacalao, romeritos, etcétera. Y a todos los enfermeros, doctores, enfermeras que trabajan en los consultorios y en los hospitales de esta enorme arquidiócesis. Gracias por estar con nosotros, gracias por cuidarnos nuestra salud y pedimos por ustedes para que Dios les siga dando la fuerza y ánimo necesario en su trabajo. Sigan así, chavos, van bastante bien. Y pues bueno, vamos a dar inicio con nuestra charla. Y siempre, sin duda, hay que empezar por el principio. Ya tuvimos una introducción bastante larga, pero este asunto de los conceptos, vamos a iniciar por ahí, es bastante interesante, porque el concepto siempre se va a prestar a la interpretación. Es decir, es una verdad a modo. Tu verdad, mi verdad, decían por ahí, mi concepto, tu concepto. A pesar de que hay cosas sobre las cuales todos, absolutamente todos, debemos de tener una sola idea, un solo concepto, o por lo menos algo muy, muy parecido. Encontramos en la página de Etimologías de Chile la palabra concepto. Para no tener que leerle todo lo que nos dice acerca de los orígenes, le voy a dar la parte resumida, ¿no? Dice que la palabra concepto se refiere a abstracción retenida en la mente que aplica o resume experiencias, razonamientos o imaginación. En la mente almacenamos una gran cantidad de información. El concepto nace de esa información y le da sentido. La unión de todos los conceptos forman nuestro propio paradigma de vida. Cada uno de nuestros conceptos nos permite entender la realidad. Cada uno de nuestros conceptos nos permite entender la realidad. ¿Se da cuenta de la importancia que tiene la palabra concepto? Fíjese usted que esta etimología habla de que el concepto es algo que se genera. Y que se genera, si mal no entendí, en base a la experiencia, el razonamiento o la imaginación. Y de estas tres, ¿cuál concepto originado será más peligroso? De acuerdo a todo lo que hemos hablado en el concepto en la temporada anterior y en esta temporada, ¿cuál sería el concepto más peligroso? ¿De dónde sería originado? Y desde mi perspectiva, yo creo que siempre va a ser el de la imaginación. Fíjese lo que dice la definición. La palabra concepto se refiere a la abstracción retenida en la mente que explica o resume experiencias, razonamientos o imaginación. ¿Podremos explicar nuestra imaginación? Tendríamos que hacer un razonamiento bastante fuerte. Entonces, considero que los conceptos que se generan y que se explican a través de esta base simplemente no funcionan. Y bueno, si el concepto, insisto, es algo que se genera, el concepto que viene de la imaginación es humo. Técnicamente ese concepto no existe. Solo existe para nosotros y en nuestra cabeza, obviamente. El concepto que nace del razonamiento, por otro lado, nos puede ayudar a mejorar nuestra percepción de las cosas de una forma más real o de una forma real. Y el de la experiencia, aunque finalmente es personal también, permite tener las pruebas en la mano, los pelos en la mano, como decimos vulgarmente, en relación al conocimiento de las cosas. Hasta aquí me gustaría que nos quedáramos con algo. El concepto se genera en nuestra cabeza en base a nuestra experiencia, nuestro razonamiento o nuestra imaginación. Y eso va a determinar o va a formar nuestro paradigma de vida. ¿Qué es un paradigma de vida? Es nuestro pensamiento, nuestro thinking way, como dicen los gringos, es nuestra forma de pensar.
Ahora bien, dejando de lado el concepto creado por la imaginación, pues obviamente solo va a quedar el de la experiencia y el del razonamiento, que desde mi perspectiva son complemento. Y en este momento se va a descartar, como habíamos oído anteriormente, el hecho de que tener una idea sobre algo referente a algo tenga que nacer de la imaginación. Una idea propia, una idea consciente tiene que nacer de la experiencia o del razonamiento. No obstante, entiendo bien que es más fácil identificar esto del concepto como las ideas que tenemos acerca de algo. Pero aquí hablaremos de conceptos como aquel conocimiento, esta es una definición, como aquel conocimiento que se genera en base a la experiencia y el razonamiento. Quizá nació de la imaginación y fuimos comprobándolo con el tiempo y la experiencia. Maduró en el razonamiento y la experiencia, pero finalmente si nace de la imaginación está obligado a pasar por esos dos crisoles, el razonamiento y la experiencia. Si nos quedamos con el concepto que nace de la imaginación, ya perdimos y perdimos bien feo. Y bueno, este track, esto que le comento, lo vamos a encontrar por ejemplo en el trabajo, ¿no? Quienes no tienen experiencia trabajando piensan que el trabajo realmente es muy pesado. Pero quienes tienen el razonamiento, es decir, la teoría, vamos a ponerlo así, le da al trabajo el tiempo necesario y puede equilibrar la actividad con lo demás. Ahora, ¿cuánto tiempo tarda una persona en adquirir ese concepto? El concepto nació por razonamiento. Si tiene usted personas en su vida que le ayuden a discernir, como los jóvenes tienen a los padres, puede tomar la experiencia de ellos y generar su propio concepto en cuestión, no sé, de meses. De lo contrario, tendrá que pasar muchos años de su vida de trabajo en trabajo para formarse un concepto acerca de esto. Entonces, aquí entra la ayuda que las personas, insisto, con más experiencia y conocimiento, nos pueden enseñar referente al trabajo. Pero este principio aplica para todo. La experiencia, si bien es cierto que es difícil de transmitir, también es cierto que si se tiene un buen acervo cultural y un buen léxico, o sea, buenas palabras, o suficientes palabras, se puede lograr explicar mediante palabras. Pero, ¿cómo transmitirle a una persona con palabras toda la experiencia adquirida? Y la pregunta más difícil todavía, ¿cómo esperar que esa persona la acepte? ¿Cómo esperar que esa persona la lleve a cabo? Existe algo, mire usted, que se llama modelo. No son las y los chavos que desfilan en las pasarelas, no son esos. El modelo al que me refiero es cuando construimos verbal, gráfica o metafóricamente hablando, un escenario para que las demás personas entiendan lo que queremos decir. Esto lo hacen todo el tiempo los profesores en la escuela. Cierto es que los escenarios reales, es decir, las situaciones reales, pueden ser muy diferentes a las teóricas. Pero también es cierto que los modelos teóricos cumplen con aspectos universales que se tienen en la mayoría de modelos y ejemplos de la vida real, porque al final de ahí se tomaron. Este asunto de los modelos o de conceptualizar un modelo puede parecer complicado, pero no lo es. Veamos. Para el caso que nos ocupa, podemos poner el ejemplo de la familia. Una persona que desea formar una familia mirará el ejemplo que tiene en su propia casa, en su propia familia. Va a contemplar ese modelo como algo normal. Es la base experiencial. Pero si busca educarse más mediante la literatura y el discernimiento, logrará el refuerzo del razonamiento y podrá crear su propio modelo de familia, basado en las cosas buenas o en las cosas que le sirvan del modelo primigenio en el que vivió, y adaptándolo al contexto del tiempo en el que esa persona está viviendo. Así, por ejemplo, quizá el modelo familiar en el que se desenvolvió presentaba al papá como el proveedor específicamente. Al analizar los beneficios y los perjuicios que esta situación deja, es decir, al analizar las ventajas y desventajas,
el contexto del tiempo y la visión personal, pues va a poder definir su vida. Si es hombre, va a decidir qué tipo de papá quiere ser. Si él quiere, puede también ser un proveedor. Pero sucede algo muy chistoso por ahí que es un término de vacunación, dicen los psicólogos. Y bueno, de la misma forma la mujer, si ve la misma situación en su modelo familiar, podrá definir si quiere ser el pilar moral de su casa y dejar que el marido sea el proveedor. Sin duda, dependiendo todo esto de lo que funcione en el tiempo y contexto de estas personas. El concepto de las cosas que la mayoría tenemos está en base a la experiencia y muy pocos de esos conceptos en base al razonamiento y más pocos todavía en base a la combinación de estos. Así entonces, vemos que el concepto de la enfermedad, por ejemplo, que tienen los jóvenes, será muy parecido al concepto que se vivió en el modelo familiar. Así, si vemos que en la familia se sufre y padece mucho por un enfermo, él o la joven manejará de la misma manera esa situación. Lo mismo referente al dinero, al trabajo, a las cosas materiales, etc. Pero el razonamiento deberá entrar en el discernimiento que permita primero. Con esto vamos a modificar esos conceptos primarios. Luego vamos a descubrir que nosotros tenemos algo que podemos agregarle, que en esta parte es también nuestra propia experiencia, la experiencia de los demás, y finalmente los vamos a mejorar y con eso vamos a crear los propios. La reflexión sobre los conceptos que cada uno de nosotros tiene es urgente, es necesaria, porque de entrada podemos decir que esos conceptos nos hacen ser como somos. Pues decía hace ratito la definición. Es nuestro paradigma de vida, nuestra forma de pensar. Y sí, definitivamente, si somos capaces de analizar y mejorar esos conceptos, también podremos salir de donde estamos o reorientarnos a un mejor estado de vida. Dependiendo. Los conceptos no solo son lo que nosotros somos, sino que son la base con la que comparamos todo para tomar nuestras decisiones. Entonces imaginemos cuán problemático puede ser si en el modelo familiar que nosotros conocemos, la mujer es maltratada y dejada. Luego entonces, el concepto que tendremos sobre eso es sobreestimar a la mujer, porque nosotros vimos que a nuestras hermanas y a nuestra madre la trataban mal, o la vamos a tratar igual o la vamos a tratar peor. Esto es la vacunación que le decía. Entonces, en base a eso, vamos a tomar nuestra decisión de cómo tratar a una persona del sexo femenino y viceversa. Dicen los psicólogos que los hijos nos vacunamos de los padres. Si tenemos padres alcohólicos, o somos iguales que ellos o somos todo lo contrario. A eso le llaman vacunar. Y bueno, quienes tienen la fortuna de tener padres o educadores que les hayan logrado transmitir la experiencia en modelos o con los ejemplos, pues sin duda tienen la gran ventaja de que pueden evitarse muchos contratiempos y avanzar de forma más rápida y segura en su vida, dado que entonces el entendimiento de la vocación vendrá de forma automática. Obvio, también se hace necesario tener disposición para aplicar esos conocimientos. Mire, no puedo decir que esto aplique solo a los jóvenes o a las personas mayores de 12, sino que esto aplica para cualquier edad, porque cada decisión que tomamos en la vida es un ladrillo que construye nuestra persona. Me gustaría que nos quedáramos en este espacio, estimado radioescucha, con el hecho de entender que los modelos que tenemos a disposición en nuestra vida van a darnos la versión inicial de los conceptos con los que nos vamos a regir el resto de ella, pero no la van a determinar. Nosotros podemos cambiarlos e incluso mejorarlos, siempre en base a nuestro tiempo y contexto. Sé que es mucha información, sé que parece mucha información. Traté de irme lo más clarito que pude, lo más claro que pude, para que se vaya quedando. Si usted tiene la necesidad de volver a escuchar o de volver a entender esto que le estoy platicando, por favor póngale pausa, regrese el tiempo necesario y repítalo. La idea es que nosotros nos quedemos con algo bueno, con algo que nos ayude a mejorar un poquito más. Todo esto, estimado amigo, estimada amiga, se me iba a ir otra vez la A, lo estaremos analizando también en profundidad en los siguientes cortes, pero de momento, pues, ¿qué le parece si nos vamos a un corte musical muy, pero muy breve, bajo la consigna de la semana pasada, ¿no? Estamos metiendo cantos grabados, pero nuevas versiones.
como le comentaba también, si no le agrada cómo los grabamos, pues siéntase con la libertad de enviarnos un consejito por ahí. Tenemos líneas de comunicación, nuestro correo en la línea de la fe@gmail.com. Puede dejarnos sus comentarios en la caja de texto de YouTube, de Facebook, por donde estamos transmitiendo. Y si usted considera que de plano, pues sí estamos por la calle de la amargura en cuestión musical, pues sí le agradecería mucho que nos los dijera. Siempre es bueno escuchar concepciones y consejos para poder mejorar los nuestros. Entonces, bien, si le parece, vamos a un corte musical muy breve. Yo soy Juan Valdés, usted está escuchando La Línea de la Fe por la mejor estación de radio, Voz de la Iglesia, no hay otra. Ya volvemos. Estás escuchando la mejor estación de radio, Voz de la Iglesia, y tu programa favorito en La Línea de la Fe. Vamos a una breve pausa musical y regresamos con tu amigo y anfitrión Juan Valdés. Ya volvemos. Teniendo tu presencia, todo es distinto, todo es bello. Y yo soy un hombre nuevo junto a ti, Señor. Cuando me hablas, me parece que se para el tiempo, me parece que canta en silencio y no necesito nada más. Tú me hallaste sumergido en el más vil pecado, sin embargo a ti no te ha importado ofrendar tu vida en una cruz. Oh Cristo, a tu lado ya no temo a nada, pues espero verte una mañana y me digas, hijo, ven a mí. Oh Cristo, a tu lado ya no temo a nada, pues espero verte una mañana y me digas, hijo, ven a mí. Nos da mucho gusto que sigas con nosotros. Continuamos en tu programa En la Línea de la Fe. Ya estamos de regreso en este su programa En la Línea de la Fe. Muchas gracias por su preferencia y gracias por continuar con nosotros. De verdad, muchas gracias. Les recordamos nuestras vías de comunicación. Nos puede mandar un correo en la línea de la fe@gmail.com o puede dejarnos sus comentarios en las cajas de texto que las redes sociales como YouTube y Facebook tienen para ese efecto. Les recuerdo también que tenemos varios canales por donde puede escuchar y ver todo este contenido. El primero es la página de enlalineadelafe.org, www.enlalineadelafe.org, que es un espacio que acabamos de estrenar, le decía yo, hace 2 semanas. Y también tenemos el apartado en la diócesis, en la página de la diócesis, www.tierradenmedio.org, además de que puede ver y escuchar otros programas como el de Somos Catequistas, de Liz Ortega, Cántale la Vida con el Padre Emilio, Clic con Jesús con la hermana Lucero, Hagamos Lío de la Pastoral Juvenil, Un Corazón en el Desierto y por supuesto Cristo Siempre Contigo. Todo este contenido usted lo puede escuchar y ver a través de la página de la diócesis, www.tierradenmedio.org. Y pues bueno, ya habíamos hablado en el corte pasado del origen de los conceptos y nos introdujimos un poco, yo digo que es introducimos, ¿no? Nos introdujimos un poco a la forma en que estos conceptos se crean y actúan en nuestra vida, siendo algunos de ellos realmente peligrosos. En este corte estaremos hablando acerca de la forma en que podemos usar esos conceptos para gobernarnos. Y es que este asunto de la gobernación, o bueno, de la gobernanza, es muy muy necesario conocerla, pero sobre todo, insisto, como le decía yo también en cortes anteriores, es muy necesario practicarla. Antes de iniciar este tema tan interesante, que creo yo que va a ser la parte más densa de toda esta plática, donde también quizá nos tardaremos como 1 hora y media, no se crea, un poquito más de lo que nos hemos tardado en nuestros cortes.
Antes de empezar con esto, ¿qué le parece si revisamos los santos que se nos proponen para venerar en este 10 de enero del año del Señor del 2024? Y mire usted, el portal Santopedia nos propone los santos dentro de la tradición: a la beata María Dolores Rodríguez Opeña, a San Agatón Papa, a San Arconte, a San Domiciano, a San Gregorio de Niza, a San Guillermo Abad y Obispo, a San Juan Bueno Obispo, a San Marciano Presbítero, a San Melquiades Papa, a San Pablo Eremita, a San Pedro Urseolo, a San Petronio, a San Valerio, a la beata Ana de los Ángeles Monteagudo, al beato Benín Casa, al beato Egidio Di Bello, a la beata Francisca de Sales Aviat, y al beato Gonzalo y al beato Gregorio X Papa, de los cuales nos propone leer un poquito más acerca de la vida de la beata María Dolores Rodríguez Opeña. Y dice así: en Madrid, España, la beata María Dolores Rodríguez Opeña, virgen, la cual dio muestras de su gran caridad cristiana al dedicarse a los más abandonados de la sociedad de su tiempo, acercándose especialmente a los suburbios de las mayores ciudades y para anunciar el evangelio y atender a los pobres y a los obreros en cuestiones sociales. Fundó el Instituto de las Damas Catequistas y la Obra de la Doctrina. Nada más, nada más. La beata María Dolores Rodríguez Opeña. Si usted lleva estos nombres, alguno de estos nombres, festeja su cumpleaños o simplemente es su santo, le deseamos una muy feliz festejada, un muy feliz día, que se la pase muy bien, y le mandamos un saludo con todo cariño para también aquellas personas que están celebrando otras cosas en este día, pero quienes celebran su santo o que cumplen años. Y bueno, por cierto, un fuerte abrazo y un saludo a uno de mis sobrinos, se llama, hoy festeja su cumple y también festeja su santo, porque así se llama entonces. Y bueno, pues un abrazo y el deseo sincero de que Dios siempre esté con él en su vida. Muchas felicidades a quienes cumplen años o a quien festeja su santo en este día, y recuerde que hay que festejar de forma conveniente. Continuamos con el tema de los conceptos y ahora tenemos que ver cómo es que funcionan, o mejor dicho, cómo se mueven. Este concepto es bien interesante porque todas las cosas, fíjese usted, me he dado cuenta yo a través de mi vida, que todas las cosas tienen una forma de funcionar. Y si logramos descifrar eso, esa forma en la que funciona, pues ya ganamos. Porque podremos intervenir en cualquier parte del proceso y cambiarlo a nuestro favor. Ahora, los conceptos en la persona se forman, ya dijimos, que en base a la imaginación, los cuales no son buenos, en base a la experiencia y en base al razonamiento. Aquí agregaremos algo que platicábamos la semana pasada un poquito, ¿no? Aquí entra la edad. Los conceptos van evolucionando y evolucionan con la edad. Esa es la cadencia lógica. No obstante, para lograr esto, se requiere razonamiento y experiencia. Si se tiene nada más uno de ellos, el concepto se estanca. Si no se tiene ninguno de los dos, el concepto involuciona o se tergiversa de tal forma que se convierte en una ideología. ¿Sí? Si el concepto no evoluciona, se tergiversa en una ideología. Y las ideologías, pues usted sabe mejor que nadie, que son un cáncer para la sociedad. Para entenderlo vamos a poner un ejemplo. Hay personas que provienen de familias muy adeptas a la religión, no a la fe, y los jóvenes que crecen ahí adquieren el concepto del modelo en el que se formaron. Pero si no aplican razonamiento en ese concepto, se vuelven fanáticos, o apóstatas, o indiferentes. Quien aplica experiencia y razonamiento se convierte en un católico practicante. Y quien aplica el ingrediente secreto del cual hablaremos en el siguiente corte, pues es una persona que va a vivir plenamente su fe. Esto último sucede hasta que esas personas son capaces de entender el significado que tiene la fe y la religión en la vida, siempre en base a su propio concepto. Y esto sucede, sin duda, hasta que aplicamos el razonamiento en el concepto heredado. No obstante, el razonamiento en muchas personas, pues no se da, ¿no? Le platicaba yo de los zombies en misa. Y así vamos por la vida, haciendo las cosas muy mecánicas o de forma muy mecánica.
moviéndonos a la voluntad de terceros, a la voluntad de las modas, a la voluntad de muchas cosas. Incluso muchas personas nacen así, con una falta de carácter muy, muy fuerte. Ahora, el problema es que cuando el concepto no se razona ni evoluciona, genera un círculo vicioso o un efecto dominó o una bola de nieve, para ser más explicativo, ¿no? Total que si el primer concepto, fíjese bien, si el primer concepto se entendió mal, todos los conceptos que se desprenden de él van a salir mal, tanto al entenderlos como al aplicarlos. Existe, por otro lado, el hecho de entender bien el concepto, razonarlo y evolucionarlo. Cuando logramos esto, sea cual fuere de estos conceptos, los que siguen van a funcionar bien. Pero a diferencia del efecto dominó, este efecto es un poco más como cuando de un solo golpe podemos derribar una pared, vamos a decir. No obstante, va a haber actividades que no nos permitan hacer eso y que requieran un poco más de inteligencia y sobre todo de tiempo. Por eso es tan importante la edad. Decía Steve Jobs que llega un momento en la vida en que somos capaces de entender la conexión que existe entre todos los puntos, es decir, el por qué sucedieron las cosas como sucedieron en nuestra vida. Aún cuando hemos vivido tiempos felices o tiempos difíciles. Esto al final quiere decir que nos hemos revelado a los conceptos primarios que teníamos. Los hemos cambiado y los hemos orientado a nuestro fin y propósito. Quizás sí nos equivocamos, sí, pero al final esos puntos, esas actividades han hecho de nosotros una buena persona, pero sobre todo, mejor dicho, es porque evolucionamos, porque cambiamos esos conceptos. Pero aquí entra también, como le decía, ese ingrediente secreto, y este consiste en no salirse de la verticalidad. Es decir, hacer todo, iniciar todo, cambiar todo, mover todo, siempre orientado a la verticalidad. Es decir, en presencia de Dios. El hecho de entender mal el concepto es más agravante cuando nos damos cuenta de que se está obrando mal y aún así se continúa haciéndolo. Esa necedad en la ley le dicen dolo, y cuando hacemos eso es cuando se cometen errores a conciencia, que sin duda a conciencia se pagan. No obstante, siempre, en todo momento, tenemos la puerta abierta para volver. Lo vamos a escuchar en Cuaresma. Y ahí está el hijo pródigo como ejemplo claro. Las actividades que se requieren después de que ya se entendió el concepto en cada cosa tienen la característica de que pueden incluso quebrar al más fuerte, porque en estas actividades y entendimiento va a entrar todo lo que somos, desde la calidad del pensamiento hasta nuestros hábitos alimenticios, y más de las veces el entendimiento del concepto lleva a entender también que quizá estemos muy lejos de ser eso. Y aquí, en esta situación, en este momento, es donde más de las veces también decidimos dejar todo como está. Es donde entra la perseverancia. En este punto está todo el meollo del asunto. En programas pasados hablábamos de algunas características que son necesarias para poder hacer realidad las resoluciones de Año Nuevo, si se acuerdan. Y una de ellas, ya dijimos ahorita, que es la perseverancia, la equiparamos con la templanza, que dicho sea de paso, la podemos comparar con la fortaleza, que al final la fortaleza es un don del Espíritu Santo, y que a la postre, en cuestión de fe, nosotros lo podemos entender como el hecho de tener la fuerza para gobernarse a uno mismo. Para entender este concepto, estimado radioescucha, tendremos que hablar de liderazgo. Y eso está mucho más pesado porque realmente hay pocas personas que entienden que todos somos líderes, al menos de nuestra propia vida. Y digo que hay pocas personas que entienden porque si bien es algo que traemos en los genes, muchos no lo aceptan, aunque sí lo entiendan. La gobernanza obviamente implica gobernar, pero ¿gobernar qué? ¿A quién? La respuesta directa es gobernarse a uno mismo. Hemos mencionado esto antes, pero lo volvemos a poner en el tintero. Gobernar la tierra que me diste. Una frase bíblica.
Lo podemos interpretar como gobernar el cuerpo y la mente con la que mi espíritu se relaciona y que va moldeando mi alma. Para poder entender cada concepto que pinta la vida, ya sea de experiencia, razonamiento o imaginación, pues va a ser necesario que seamos líderes. No sé en qué concepto de liderazgo crea usted. Hay uno que dice, por ejemplo, el líder no nace, se hace. Otro que dice, el líder se hace. Lo que sí sé es que para que todo, o mejor dicho, para todo, hay aptitudes y actitudes. Los líderes son aquellas personas que tienen todas las aptitudes y actitudes. Y aquellos que no lo son, es decir, aquellos que no son líderes, no es porque no las tengan, sino porque no las quieren aceptar y tampoco las quieren trabajar. A bote pronto podemos decir que un líder vive y toma sus decisiones, respeta las decisiones de los otros, aunque sean difíciles, las acepta, y también tenemos que ver que un líder trabaja por lo que quiere o necesita, pero no lo hace solo. El buen líder sabe que necesitará siempre de los demás. Otra característica del buen líder es que entiende la inversión en el sacrificio para obtener el deleite del gozo. O mejor dicho, el deleite del logro. Usted perdone. Un concepto mucho más amplio de esto, lo vamos a ver en otro programa, pero dentro de estas características, un líder tiene que saber cuándo decir sí, cuándo decir no y cuándo decir todavía no. Dicen que de igual manera, esto que le acabo de mencionar son las respuestas de Dios a las peticiones que le hacemos todos los días. Entonces, si nosotros aceptamos ese principio en nuestra vida, sabremos cuándo decir que sí y seguir avanzando, cuándo decir que no y seguir moviéndonos, y cuándo acallar las voces que gritan y piden porque todas las cosas se hagan ya, porque ahí es el momento en que se dirá todavía no. Eso es aplicar la gobernanza en uno mismo. Eso es gobernarnos. Esto es, desde mi punto de vista, mega super duper importante, estimado reescucha, porque de aquí parte el siguiente concepto. Establecer una relación sana con nosotros mismos aplicando lo de arriba, y como le decía líneas atrás, será cuando el entendimiento se empiece a despejar como la niebla se quita del camino cuando sale el sol. No es fácil. Este mundo en el que vivimos nos trae constantemente en el aquí y en el ahora, en el anteponer las emociones y el sentimiento antes que la razón, en vivir y gozar, nada más, porque pues es lo único que importa. Pero sin duda entendamos esto, lo realmente importante es recorrer el camino, no llegar a la meta. Sí, la meta es importante, porque de ahí partimos a otras cosas, pero si no aprovechamos la experiencia que nos brinda el camino, el razonamiento que nos brinda el camino, no vamos a poder llegar a las siguientes metas. Me gustaría que nos quedáramos con esto. Gobernarse a sí mismo implica ser líder. La persona que no es líder no puede liderar a otros. Vayamos pensando en esto porque vamos a hablar, acuérdense, de la vida en pareja. La persona que no es líder no puede liderar a otros. El líder no nace ni se hace, se esculpe. Adoptar el principio y concepto de sí, no y todavía no es el signo que nos debe de distinguir del resto. Cultivar la templanza y la fortaleza es pedir al Espíritu Santo y no olvidar jamás invitar al Cristo a cada cambio, a cada proyecto y a cada movimiento en nuestra vida. ¿Qué le parece si nos tomamos unos minutos para reflexionar todo esto? Mientras vamos a un corte musical muy pero muy breve y enseguida regresamos. Yo soy Juan Valdez, ustedes están escuchando En la Línea Fe. No se vaya, que ya volvemos. Agradecemos tus comentarios y opiniones en nuestras redes sociales. Facebook, Arquidiócesis de Tlalnepantla. Twitter, diócesis-tlane. Instagram, Arquidiócesis de Tlalnepantla. O visita nuestra página www.tierradelmedio.org.mx. Muéstrame tu rostro, Dios, atráeme hacia ti.
Acércame a tu corazón, atráeme hacia ti. Muéstrame tu rostro, Dios, atráeme hacia ti. Acércame a tu corazón. Quiero caminar en pos de ti, Señor. Quiero acercarme hacia tu luz, sumergirme en tu gracia, sumergirme en tu amor. Quiero habitar bajo tus alas por la eternidad. Atráeme hacia ti. Muéstrame tu rostro, Dios, atráeme hacia ti. Acércame a tu corazón, atráeme hacia ti. Muéstrame tu rostro, Dios, atráeme hacia ti. Acércame a tu corazón.
Estás escuchando la mejor estación de radio, Voz de la Iglesia, y tu programa favorito en la línea de la fe. Vamos a una breve pausa musical y regresamos con tu amigo y anfitrión Juan Valdés. Ya volvemos. Muchas gracias, David y Caballero. Me da mucho gusto que siga con nosotros en este espacio, en su programa favorito en la línea de la fe. Gracias por su preferencia y gracias también por compartir este link con familiares y amigos y también con los conocidos y no tan conocidos. La idea es que tengamos la oportunidad de platicar y debatir los puntos que aquí le comentamos o que estamos comentando y que pues bueno, al enterarnos de este asunto de que los conceptos también tienen y crecen en los otros, pues tenemos que empezar a contribuir para que los nuestros sean diferentes. Y bueno, el hecho de que nosotros podamos compartir todo esto nos va a permitir, a su vez, conocer los conceptos que los demás tienen acerca de algo o de las cosas. Y con esto, pues vamos a saber en qué estamos parados, dónde estamos parados, y de ahí vamos a poder empezar el cambio en nosotros. Sí, en nosotros. No vamos a poder cambiar a los demás. Eso solamente lo hace Dios Padre. Y si la persona quiere, recuerde usted bien esa parte. Para Dios no hay imposibles, eso me queda claro. Pero Dios respeta nuestra libertad. Y ya ese es otro tema. Tenemos que platicarlo después. Les recuerdo que estamos transmitiendo vía podcast por Facebook y YouTube. Ahí nos puede dejar sus comentarios en las cajitas que tienen para eso. Y también nos puede enviar sus comentarios mediante correo electrónico a la cuenta la línea de la fe @gmail.com. O si lo prefiere puede escucharnos en el apartado que tenemos en la página de la diócesis www.tierradenmedio.org, además de que puede ver y escuchar otro contenido como el programa de Somos Catequistas con Liz Ortega, Cántale la Vida con el Padre Emilio, Clic con Jesús con la hermana Lucero, Hagamos Lío de la Pastoral Juvenil, Un Corazón en el Desierto y por supuesto Cristo Siempre Contigo. Le recordamos también que ya tenemos una página web donde estaremos compartiendo diferente información y más contenido. Puede usted acceder a ella, decíamos que la estamos estrenando, tiene como 2 semanitas. Puede usted acceder a www.enlalineadelafe.org. Si le aparece en su explorador el símbolo del candadito que está bloqueado, que tiene una raya atravesada o que la página no sé qué y que no, no se me espante. Estamos trabajando en la seguridad de la página, pero es completamente segura. En la línea de la fe.org. Y mire usted, estamos ya en el último bloque de nuestra emisión correspondiente al 10 de enero del año del Señor del 2024 y continuamos con este tema que se antoja bastante interesante y que también vamos a continuar con otros tópicos en los siguientes programas. Pero desde ya, pues vamos cerrando algunos puntos, ¿le parece? Estamos en el último corte de esta emisión. Pero antes de eso, ya ve que metimos un par de secciones nuevas aquí a nuestro programa, entonces pues lo invito a que me acompañe a revisar estas secciones que de verdad también están bastante interesantes y que de alguna manera nos mantienen con un pie en la experiencia de lo que ya vivimos y con un pie en lo que viene, en la parte actual. Y bueno, un día como hoy, pero del año de 1994, el 10 de enero, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclama el Año Internacional de la Familia. Y dice así, la Organización de las Naciones Unidas declaró a 1994 como el Año Internacional de la Familia, una efeméride significativa que celebra las familias del mundo, haciendo un llamado a la reflexión sobre este núcleo fundamental de la sociedad. Para el año 2024, o sea, este año, se estima la celebración del 30º aniversario del Año Internacional tan significativo para la humanidad. Con esta iniciativa se pretende invitar a todos los gobiernos y naciones del mundo a unir esfuerzos en la formulación y aplicación de políticas integrales orientadas a concientizar a la población mundial acerca de la familia como unidad natural y fundamental de la sociedad. Esto no lo dijo la Iglesia, esto lo dijo la ONU. Entonces también vale la pena empezar a equiparar términos que a veces pensamos que son propiamente muy, quizá muy religiosos, cuando la verdad es que son muy, pero muy humanos. Además de lo anterior, también tenemos un comentario a las noticias que se generaron en el Vaticano en estos días, y esto lo vamos a recordar mediante el post del Vaticano News, y esto lo puede encontrar usted en vaticanonews.vat.
Y esto es algo bien interesante porque fíjese que se ha estado dando mucho ahora en las reuniones episcopales que se han estado dando en los diferentes sínodos, y es acerca de llevar a la iglesia a una constitución sinodal. Y de esto habló precisamente, de esto se habló mucho allá en el Vaticano, se sigue hablando, y ahora le traigo una noticia acerca de empezar a hacer un curso que es totalmente gratuito y que se llama precisamente así, hacia una iglesia constitutivamente sinodal. Le comparto la noticia. El 2 de marzo comenzará el curso que promueven los miembros latinoamericanos de la Comisión Teológica de la Secretaría General del Sínodo y el Grupo Iberoamericano de Teología, con el apoyo del Consejo Episcopal Latinoamericano, el CELAM, y de la Confederación Latinoamericana de Religiosos y Religiosas, la CLAR. Tal como informa ADN CELAM, hacia una iglesia constitutivamente sinodal, es el título del curso gratuito que inicia el 2 de marzo del 2024, promovido por los miembros latinoamericanos de la Comisión Teológica de la Secretaría General del Sínodo y el Grupo Iberoamericano de Teología. Perdón, es que no tiene ningún punto. Con el apoyo del Consejo Episcopal Latinoamericano, CELAM, y de la Confederación Latinoamericana de Religiosas y Religiosos. De acuerdo con los organizadores, Rafael Luciani, Carlos Gali, Agenor Brigenti, Serena Nocetti y Félix Palazzi, se trata del tercer curso masivo intercontinental en línea bajo modalidad MOOC, Massive Open Online Course. Todos los videos se ofrecen gratuitamente sin costo alguno a los participantes de todo el mundo, a todos los participantes de todo el mundo durante el mes de marzo del 2024. Asimismo, los organizadores detallan que utilizamos un formato asíncrono totalmente en línea. Las conferencias están pregrabadas y disponibles en cualquier momento durante el mes de marzo, en español, en inglés, en portugués, en francés, italiano, polaco y alemán. Esta iniciativa cuenta también con el respaldo del Centro de Formación Cevitepal del CELAM y busca promover la sinodalidad, sumando apoyos y alianzas con diversas organizaciones eclesiales como el Concilium Conferentiarum Episcoporum Europae, o sea el CCEE, la Federación de Conferencias Episcopales de Asia, FABC, la Unión Internacional de Superiores Generales, UISG, y la Unión de Superiores Generales, USG, al igual que varias universidades católicas. El programa utiliza una plataforma digital creada por el Departamento de Formación Continua del Boston College School o Theology and Ministry, comenta Rafael Luciani. Se estima que durante las 12 ediciones anteriores de esta modalidad formativa de carácter masivo se han formado cerca de 100,000 agentes de pastoral, religiosas y religiosos, obispos, laicos y laicas, presbíteros de diversos continentes. Para inscribirse gratuitamente, aquí va el dato interesante, para inscribirse gratuitamente se debe acceder a la plataforma https://formaciononline.bc.edu, formaciononline.bdebueno.edu. Allí también se encuentra disponible el programa formativo y los docentes y especialistas que van a participar en el curso. Considero que esta parte es muy importante, estimado escucha, además de que veo que en la página del Boston College, yo ya me metí, tienen otros cursos que como agentes de pastoral nos pueden ayudar mucho, sobre todo para estar en línea con los objetivos que se persiguen. Recordemos que un agente de pastoral sí tiene su servicio en el templo, sí tiene su servicio en la iglesia, pero también tiene el ejemplo en casa, ¿no? Entonces esta información siempre nos va a ser útil para poder llevarla a nuestro hogar. Y pues bueno, continuando con nuestro tema semanal, esta son las partes esta es la parte de las nuevas secciones que tenemos. Y ya continuando con nuestro tema, considero bueno que también vamos a hablar del uso acerca de la introspección. Pero este uso de la introspección personal, de la reflexión y del discernimiento, siempre tiene que ser, insisto, acompañado, porque esto nos va a permitir identificar los conceptos que tenemos y que estamos utilizando en nuestra vida actual. Hemos hablado en algún otro momento acerca de esto de la introspección. Es muy importante, pero es más importante, le digo, no hacerla solo. Casi siempre la mayoría de personas que recomiendan hacer introspecciones, primero te hablan de ponerse en un estado de oración. Recuerda que hace unos programas estábamos hablando acerca de que el rezo nos lleva a la oración y la oración nos lleva a un lugar donde podemos hablar con Cristo, con Dios,
con María. Entonces, esa es la idea. La idea es llamar a estas personas para que nos acompañen en ese viaje a nuestro interior y podamos descubrir realmente quiénes somos, porque si no, de otra forma, nos vamos a engañar y ahorita se lo vamos a comentar. Ahora bien, comentábamos que la edad es importante para poder entender que los conceptos que traemos son o no convenientes. Incluso, pues de acuerdo a la edad que tenemos, habrá conceptos que ni siquiera deberemos de tener todavía. Pero será importante traerlos en el radar, como dicen los de sistemas, los especialistas. Luego de esto, el análisis de esos conceptos nos va a arrojar un resultado que tenemos que discernir, porque hay otras variables que tenemos que tomar en cuenta, muchas cosas que tomar en cuenta. Entonces, en base al modelo familiar en el que vivimos, el modelo social y nuestra edad, podremos entender si el concepto puede ser aceptable o no. Por ejemplo, si vivimos en una familia liderada por una madre soltera con un modelo social que pone el trabajo como estandarte, podremos entender entre líneas que el rol del trabajo pues, es realmente importante en la vida. Pero el concepto de pareja no. Esos conceptos, hasta cierta edad, van a estar correctos. Luego que el reto se supere, me refiero al hecho de cuando ya va creciendo uno, este concepto va a tener que cambiar y se empezará a equilibrar el concepto del trabajo con el concepto de la vida en pareja. Ahora, el concepto también se ve influenciado por las circunstancias, la moral y por supuesto la ética personal. Y digo que solo se ve influenciado porque no va a determinarlo. El ejemplo que escuchábamos antes está basado en las circunstancias. Dado que dichas circunstancias son temporales, deberían de ser solamente por un tiempo. Entonces, en otro ejemplo, el concepto de una buena alimentación radica en el medio y las circunstancias, luego en la capacidad económica y más adelante en los gustos personales, porque no estaremos viviendo siempre en las mismas circunstancias. Es decir, una buena alimentación a los 6 años puede ser de una forma, a los 10 puede ser de otra, a los 12 puede ser de otra, pero también va a influir cómo nos vayamos desenvolviendo, el dinero de las personas que nos alimentan, la cultura de las personas que nos alimentan, etcétera, etcétera. El concepto del alimento que nosotros nos vayamos creando va a estar definido por esas circunstancias y por esa experiencia. Luego de lo anterior, lo quiero invitar a pensar un poco en los conceptos que como ser humano y que como persona deberíamos de tener. Esto sería algo así como el hecho de platicar con un hijo, ¿no? Se me ocurre. Usted disculpe. Y decirle cuáles son las cosas de la vida, o mejor dicho, decirle cuáles son las cosas de la vida en las que tiene que prestar atención. Y luego sería darle un ejemplo de ese concepto. Un principio o máxima, ¿no? Referente a eso. Un ejemplo de lo anterior es como cuando decimos una frase como que el secreto de una larga vida es desayunar como rey, comer como príncipe y cenar como mendigo. Todo esto como alegoría de que la alimentación más importante es el desayuno, la comida debe de ser nutritiva y la cena debe de ser menor. Si me captó el ejemplo, entonces muy seguramente usted tendrá una lista de cosas sobre las cuales le gustaría darle un consejo en base a su experiencia a esa persona. Le acabo de dar un zap al micrófono, usted disculpe. Ese consejo es el concepto que usted va a compartir, que propiamente no está razonado, pero sí tiene el valor de la experiencia. ¿Se acuerda lo que hablábamos acerca de los modelos? Aquí es donde ya lo vamos a aplicar. Mira, por ejemplo, yo en lo particular tengo una lista de esas cosas y quiero compartirlas con usted. De esta lista se desprenden muchos otros conceptos, pero podemos encapsular el concepto principal que yo tengo de cada una de ellas en una palabra y con el paso de los programas los vamos a ir desmenuzando. Yo tengo una lista, son 8 cosas: el yo, el dinero, el trabajo, el género, la familia, el amor, el sexo y el matrimonio. A cada uno de esos objetos, de esas cosas, yo le asigné un concepto con una sola palabra. ¿Qué significa para mí? O en este momento de mi vida, ¿cómo veo yo ese objeto? Para el yo, veo gobernanza. Para el dinero, lo veo como un medio. Para el trabajo, es algo que dignifica. Género, es más persona. Familia,
para mí es la base de todo. Amor, filosofía de vida. Sexo, comunicación en otro nivel. Matrimonio, opción de vida. Este es un ejemplo de cómo yo veo las cosas, en base a mi experiencia, mi perspectiva, razonamiento, educación académica, etc. Cuando usted haga una lista como esta, va a descubrir que la palabra que va a usar como definición conceptual de esto es obviamente muy diferente. Es decir, la invitación es que en una hojita del lado izquierdo enumere estas palabras, por ejemplo, el yo, dinero, trabajo, género, familia, amor, sexo, matrimonio, y del otro lado usted ponga qué significa para usted. ¿Qué concepto tiene de esas cosas? Con una sola palabra. Una vez que hayamos revisado esta lista y hayamos visto las palabras que hemos designado, veremos que hay algunas que quizá no cuadran o que a la edad en lo que lo estamos haciendo ya no son, no sé, válidas, ¿no? Por ejemplo, si nosotros al hacer esta lista en el rubro del amor agregamos que el amor es una emoción o que es sexo, pues habrá que ver que algo no anda bien, ¿no? Pero si al revisar esta lista encontramos que todas las palabras cuadran, será necesario entonces describir ese concepto de una manera más amplia. Recuerdo mucho que en psicología hay ejercicios en los cuales se puede hacer trampa con el fin de pasar la evaluación. No sé si le ha pasado, pero este no, definitivamente no es uno de ellos. Porque cuando hagamos más grande la descripción del concepto, nos vamos a dar cuenta de que aparecen entre líneas palabras origen que hacen que malentendamos todo el concepto y que son la causa de cómo estamos viviendo. Porque recuerde que el concepto es parte de nosotros y como parte de nosotros es parte integral de nuestras decisiones. Insisto, me atrevo a decir todo lo anterior, dado que la mirada de todas las mañanas en muchos de nosotros que damos a nuestro alrededor de forma consciente o inconsciente, siempre nos va a arrojar un mundo que no nos agrada en algo. Y al mirarnos al espejo vamos a ver una persona con la que no tenemos quizá mucha confianza y que con la que tenemos a veces más, ¿cómo se podría decir? Más rencores que con cualquier otra, ¿no? Sé que quizá habrá personas que no les pase esto, pero bajo el criterio de que todos somos vasos rotos y de que vivimos en la casa del jabonero, pues tendremos que saber que de una o de otra manera manifestamos ese descontento. Finalmente, estimado radioescucha, como estamos hablando de introspecciones y de discernimiento, debemos de hacerlo a la luz de la verdad. Mire usted, me gustaría recordarle un poco acerca de los efectos que se viven cuando hacemos una introspección sin esta luz. Generalmente cuando hacemos eso es cuando nos convencemos de que nuestras actitudes, pensamientos, conceptos y conceptos de las cosas son correctas y queremos que cambie el mundo y no nosotros. Permítame repetirlo. Cuando hacemos una introspección sin esta luz, sin la luz de la verdad, generalmente es cuando nos convencemos de que nuestras actitudes, pensamientos y conceptos de las cosas son correctas y queremos que cambie el mundo y no nosotros. Lo anterior pasa por muchas maneras, pero la más importante desde mi perspectiva, pues es que no queremos adentrarnos en una verdad que nos duele. O no queremos enfrentar los hechos que nos recuerdan situaciones donde sufrimos bastante y no las queremos volver a vivir, obviamente. Y luego también es porque creemos que la verdad única reside en nosotros y que los demás están equivocados. Eso definitivamente es soberbia. La invitación, estimado amigo, estimada amiga, es a que en este día, si usted decide empezar a revisar sus conceptos, hágalo acompañado, como siempre hemos dicho, y pida ayuda del Espíritu Santo. Y luego, pídale a Dios Hijo que lo acompañe. Verá que las cosas se van a ver muy, muy diferentes. Ahora, que si lo anterior lo considera quizá anticuado y ya tiene más problemas, pues acuda con un profesional de la salud, sí, un profesional de la salud mental, porque quizás sus químicos cerebrales no le están ayudando mucho a clarificar la mente. Pero luego de eso, pida la ayuda del Espíritu Santo y del Cristo, porque la ciencia por sí sola quizá funcione como Pepe Grillo, pero la plenitud de conciencia
solo la da el dueño de toda la sabiduría. Si usted se quedó con dudas acerca de este tema, no se me espante, continuaremos con él en los siguientes programas, donde estaremos viendo ya la orientación y aplicación de los malos y de los buenos conceptos en la vida. No se lo pierda el miércoles a las 5 de la tarde. Y me gustaría que nos quedáramos con la lista que yo le decía, ¿no? Un poquito acerca de hacer este ejercicio. Una hojita en blanco, 2 columnas. En la izquierda anotamos yo, dinero, trabajo, género, familia, amor, sexo, matrimonio. Y en la columna de la derecha ponemos lo que significa para nosotros en una sola palabra. Y veremos a ver qué resultado da. Y la siguiente semana lo platicamos un poquito más. Y bueno, de momento, estimado redescucha, quiero agradecerle su compañía y su preferencia, dado que el tiempo se nos ha terminado. Pero sin falta volveremos la siguiente semana con más de esta información que está muy, pero muy interesante. Yo le agradezco de verdad su compañía, gracias por su preferencia. Muchas gracias por darme la oportunidad de estar en su espacio, en su tiempo. Y bueno, le reitero, yo soy Juan Valdés, servidor y amigo, y como en cada emisión, le agradezco al equipo de comunicaciones de la diócesis que hacen posible que este programa esté al aire, a Jessica y Oscar en el diseño, a César en sistemas, al buen Chuy en la administración, a Raúl y Eduardo en los medios, y al padre José Luis encargado de toda esta bandotototota. De verdad, muchas gracias por su apoyo. Junto con ello, nuestras voces en off, Gustavo Pérez, Lupita Martínez, Sara Camacho, a nuestro equipo editorial, al Ministerio de Música de la Zona por la contribución musical y a todas las personas que hacen posible que este programa esté al aire. Gracias, de verdad, muchas, pero muchas gracias. Yo soy Juan Valdés y le agradezco el deleite de su compañía. Muchas gracias por todo y que tenga usted una excelente, pero de verdad una excelente semana y una tarde muy, muy tranquila. Nos escuchamos el próximo miércoles 5 de la tarde, no se olvide, cuídese mucho, que Dios lo siga bendiciendo. Hasta entonces. Agradecemos tu preferencia y te recordamos que puedes volver a escuchar tu programa En la Línea de la Fe en nuestras redes sociales o en el portal de la diócesis www.tierradenmedio.org.mx. Te esperamos el próximo miércoles a las 5 de la tarde. No te lo pierdas. Que su voz resuene hasta el último rincón de la tierra. Agradecemos tus comentarios y opiniones en nuestras redes sociales. Facebook, Arquidiócesis de Tlanepantla. Twitter, diócesis-tlane. Instagram, Arquidiócesis de Tlanepantla. O visita nuestra página www.tierradelmedio.org.mx. Junto a ti, María, como niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz. Madre, 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 Madre. Gracias, Madre mía, por llevarnos a Jesús. Haznos más humildes, tan sencillos como tú. Gracias, Madre mía, por abrir mi corazón, porque nos congregas y nos das tu amor. Madre, 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 Madre. Estás escuchando la mejor estación de radio, Voz de la Iglesia.
transmitiendo vía podcast desde la Arquidiócesis de Tlalnepantla en el Estado de México. Un esfuerzo más de la Comisión Provincial de Pastoral de la Comunicación Social para toda la provincia eclesiástica de Tlalnepantla. Que su voz resuene hasta el último rincón de la tierra. Voz de la Iglesia.